Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Bienvenidos a su programa El Jurisconsulto Podcast. En este episodio hablaremos de uno de los temas más complejos y menos visibilizados del sistema de justicia: la realidad de los reclusorios en México. ¿Rehabilitan o destruyen? ¿Son reclusorios de reinserción o verdaderas escuelas del crimen? En esta ocasión me permito dar la bienvenida a nuestros invitados de lujo, a la licenciada Esmeralda Saraí Guajardo, perito en psicología. Bienvenida, licenciada. Gracias, buenas tardes. Y nuestro querido amigo el doctor Apolonio Armenta, experto en reclusorios en México. Bienvenido, doctor. Gracias, amigo. Vamos a empezar con una pregunta para nuestro amigo el doctor. ¿Cuál es la función real que deberían de tener los reclusorios en México? Bueno, su propio nombre, amigo, es la reinserción social, la readaptación social, o como lo llaman ya algunos ahorita en la actualidad, la reeducación social. Ese es el objetivo principal de las cárceles. Las cárceles deben de ser reeducadoras, deben de ser resocializadoras de los criminales o de las personas que por alguna circunstancia cometieron un crimen. Entonces, esa es la parte fundamental de las prisiones en México. La parte fundamental y que está establecida desde la Constitución es la reinserción social. Ese es el objetivo principal. ¿Cómo es que aquellas personas que son separadas de la sociedad regresan a la sociedad o deben reinsertarse de nueva cuenta a la sociedad? Infinidad de estudios criminológicos han establecido como el eje principal a la reinserción social o la rehabilitación o la readaptación como el eje principal de las prisiones en el mundo. ¿Actualmente se cumplen esos objetivos en los reclusorios? Mira, la realidad es que lo dijiste en la introducción, es un tema tan complejo, es un tema tan difícil de entender socialmente. Si ahorita nos salimos aquí a la calle y entrevistamos a 10 o a 50 o a 100 personas, ¿en qué invertimos? ¿En una escuela o en una prisión? Y el 100% o el 99% te va a decir que una escuela. Y entonces esa parte que la sociedad no ha entendido, que tenemos cerca de 200,000, poco más de 200,000 personas privadas de la libertad en cárceles en México, más de 250 cárceles que existen en el país. Entonces estamos hablando de un número muy importante de la sociedad que tiene que ver con este último eslabón de la justicia que mencionaste en la introducción. O sea, algo que está olvidado por la sociedad. No solamente son los más de 200,000 presos o internos o personas privadas de la libertad, como los llama la ley, son sus familias, son todo el aparato de justicia que rodea esta parte de la ejecución de las penas. Entonces estamos hablando ya de un número muy importante de personas que tienen que ver con el proceso de reinserción. Entonces, cuando se olvida, cuando no se dan los programas, cuando no se da la atención integral, que es un derecho constitucional, porque inclusive las personas que están privadas de la libertad están sujetas de derechos que se los establece el artículo 18 constitucional, el cual habla de la reinserción como parte integradora de la readaptación social y dice que es en función al trabajo, la educación, la capacitación, la salud y la recreación. O sea, son los ejes rectores de la reinserción, esos 5. Entonces, pues ahí tendríamos que establecer desde esa base cómo es que la sociedad debe de entender la importancia de las prisiones en México. Actualmente, ¿cómo describirías las condiciones actuales dentro de los centros penitenciarios? Las cárceles en el país están abandonadas. Hay algunos destellos en algunos estados, uno de ellos es Coahuila. Coahuila, por allá del 2010, 2013, las cárceles sufrieron de las peores condiciones que pudieran existir en las prisiones en México. Había situaciones complejas de seguridad al interior de los centros penitenciarios, como se dio en esa época en muchas partes del país. Pero
fue avanzando, fue evolucionando, hubo intención de los gobernantes de apostarle a la reinserción social y bueno, pues el resultado es que algo que ya está probado y lo hemos visto quienes nos dedicamos a esta materia de la ejecución de las penas, si una cárcel está segura, si una cárcel está controlada también la seguridad en la sociedad, en la ciudad. Si una cárcel hay autogobierno, si en una cárcel hay situaciones de corrupción, hay situaciones que generan riesgo, eso mismo se va a traducir. Mira, lo dijiste, o sea, son escuelas del crimen. Son escuelas del crimen porque no hay las condiciones de infraestructura. Las cárceles, la gran mayoría de las cárceles en el país tienen más de 40 años. O sea, más de 40 años de infraestructura. Imagínate ya lo que... Y sin que se haya invertido un solo peso en rehabilitarlas o estarlas manteniendo. Entonces tenemos que esas cárceles que fueron construidas hace 40 años, pues hoy son obsoletas totalmente. Y entonces esa llamada escuela del crimen tiene una justificación. Y tiene esa justificación que tú hiciste una cárcel para 500 personas, para 300 personas, y hoy tienes más de 3,000, como el caso del centro penitenciario de Durango, el estatal, que tiene más de 3,000 internos cuando la cárcel fue construida para 1,200. Entonces imagínate la sobrepoblación que tiene. Ese es el grave problema de las cárceles en México, el hacinamiento y la sobrepoblación. Y eso genera que se les denomine escuelas del crimen, porque al tener a todos ahí amontonados, a todos hacinados, entonces no hay una debida clasificación y no hay una debida separación por delitos, por condiciones de peligrosidad, por todas las circunstancias que manejan la teoría criminológica, que debe de ser la clasificación criminal. Entonces, si tú tienes a una persona que ingresó por homicidio y lo tienes a otro sujeto que ingresó por violación y lo tienes a otro sujeto que ingresó por robo y lo tienes a otro sujeto que ingresó por extorsión, y entonces ya tienes 4 tipos de delitos. Por eso se les llama escuelas del crimen, porque entonces el que violó ahora está conviviendo con el homicida, está conviviendo con el defraudador y está conviviendo con el extorsionador y con el ladrón. Entonces ese cruce no tienen otra cosa que hacer, porque no hay programas, en la gran mayoría de las cárceles en México no hay programas resocializadores, no hay educativos, nada. O sea, no tienen ni un balón siquiera para jugar. Entonces imagínate, van a tener un libro para estudiar. Entonces, eso hace que se conviertan en escuelas del crimen. Una indebida separación criminológica, una inadecuada separación, hace que se vayan haciendo expertos en otro delito aparte del que cometieron. Entonces, ese es uno de los graves problemas de las cárceles en México. La sobrepoblación y el hacinamiento son el origen de esa definición de escuelas del crimen. O sea, por eso, tú tienes en una celda de 3x3 a 5 o 10 personas que cometieron un delito, entonces ahí es donde empieza a gestarse esa famosa escuela del crimen. Licenciada, ¿qué trastornos o afectaciones emocionales son comunes en las personas privadas de su libertad y bajo las condiciones que nos acaba de explicar el doctor? Bueno, comencemos imaginándonos a nosotros mismos en esa situación, ¿no? ¿Cómo me sentiría yo dentro de un espacio tan pequeño con tantas personas, en donde no tengo acceso a privacidad, donde no tengo el acceso debido a la higiene personal, en donde tengo que compartir con otras personas? ¿Cómo me haría sentir? Comenzamos por una devaluación de la autoestima. Como comentaba aquí el doctor, pues los centros de readaptación no cumplen su función, entonces no se está logrando que estas personas puedan volver a adaptarse a la sociedad que inicialmente ya los condenó por algún delito, ¿sí? Entonces viene ese sentimiento de decir, bueno, y si yo no sirvo allá afuera, no funciono afuera, y aquí adentro tampoco, porque no me van a capacitar, no tengo ninguna de los talleres o de las herramientas que pudieran servirme para desarrollarme, para ser una mejor persona. Entonces esto conlleva a ansiedad, depresión, aunado a lo que comentaba, por ejemplo, de
el autogobierno, o también el mal manejo de la seguridad dentro de los centros penitenciarios o de los reclusorios, y caemos muchas veces en el abuso por parte de la autoridad hacia estas personas. Entonces, ahí también estamos viendo temas de trastorno de estrés postraumático, ya sea por parte de las autoridades o por parte de los mismos compañeros, ¿sí? Entonces, encontramos aquí diferentes tipos de afectaciones o lesiones psíquicas en cada uno de los individuos. La autoestima, el sentido de identidad y la conducta, ¿cómo se desarrolla en esas condiciones? El autoestima, como lo decíamos, se ve devaluada, ¿no? El decir, bueno, yo no tengo las condiciones, entonces voy a buscar con quién puedo convivir, con quién me encuentro, con quién me entiendo, y llegamos al punto que comentaba el compañero de la escuela del crimen, ¿no? Bueno, esto me interesa, a ver, voy a conocer un poco más de esto, pero no estamos aprendiendo cosas que sean productivas, sino cosas que son negativas, ¿sí? El sentido de identidad se ve completamente perdido al ya no ser un individuo que tiene pues todos sus derechos, ¿no? Al sentirse mutilado en este aspecto de, por ejemplo, la dignidad humana, entonces se siente parte dentro de este hacinamiento que hay, pues se siente parte de una masa en donde no son vistos, no son escuchados, no son apoyados. Si tienen alguna enfermedad médica, a lo mejor algún padecimiento, pues no cuentan con los servicios que deberían tener o que nosotros tenemos comúnmente estando fuera. En un sentido global, ¿cómo te afecta tu salud mental todo esto? Yo creo que sí se ve bastante afectado, sí se ve pues en todos los aspectos, en el aspecto emocional, en el aspecto psicológico, en el aspecto de la convivencia con la familia, en el aspecto de la convivencia con otras personas, la visión hacia el futuro, decir, bueno, ya estoy aquí, haya sido o no haya sido culpable, ya estoy aquí adentro. ¿Qué sigue después de que salga? ¿Cuáles son las expectativas de ese futuro? Mira, ese es un tema sumamente importante en las, yo digo mal llamadas escuelas del crimen, pero justificadas. Precisamente esa parte de la identidad del sujeto, cómo se aniquila, lo platicábamos hace un rato. El origen de las cárceles era bien sencillo, era separar a las personas que hacían el mal a la sociedad, y los orígenes de las cárceles eran cuevas, eran mazmorras, eran calabozos, o sea, eran lugares inhóspitos propiamente, en los cuales despersonalizan al sujeto y lo desidentifican, o sea, pierden su identidad. Se presenta un fenómeno muy interesante en las cárceles en México, precisamente lo que decía ahorita la licenciada, es increíble el abandono el que reciben algunas de las personas que cometen un delito, sobre todo las mujeres. Si tú vas a una prisión de varones en un día de visita normal, un sábado, un domingo, un jueves, vas a ver a la mamá, al papá, a los hermanos, a los hijos, a los abuelitos, a los amigos, y cargados con bolsas de cosas para que se medio mantengan ahí adentro, y así sea 1 año o 100 años. Y luego ves la otra cara de la moneda, y el abandono que sufren las mujeres en prisión es increíble y fatal, ¿eh? Por 10 visitas que recibe un varón, la mujer recibe 1. O sea, la mujer que comete un delito, al momento de que entra a la prisión, es la que más se despersonaliza y la que más pierde identidad en la sociedad y en la familia y en todo su entorno. ¿Por qué la mujer? Decimos, ¿por qué la mujer, si se supone que es uno de los pilares fundamentales de la sociedad, por qué la mujer es la que se abandona? Más estigmatizada, ¿no? Se estigmatiza, exacto. Entonces, esa deshumanización, esa despersonalización viene en primera instancia desde los lugares tan inhóspitos en los que están. Vivir en una celda de 4x4, estar hacinados 10, 15, 20 personas. Esa es una parte importante. Pero la despersonalización, la deshumanización a la que se ven
inmersas estas personas que de alguna u otra manera, por cualquier circunstancia, ingresaron a un centro penitenciario, es complicado. Pero el caso de las mujeres es un caso aparte, que yo creo que ese sí tendríamos que hacer un podcast exclusivamente de la criminalidad de las mujeres, porque es la verdad un tema que merece muchísima atención. Y qué terrible, porque la mayor parte de las mujeres que se encuentran ahí pues fueron engañadas o fueron por supuesto. Sometidas a que delinquieran, ¿no? De una u otra manera. Y Por vaya supuesto. que pagan el precio, ¿no? No, y fíjate que es complejo porque, te digo, si tú vas y visitas al reo varón y la mujer dejó los hijos, la mujer dejó a los papás, la mujer dejó todo ese pilar que ella constituye como familia, se ve derrumbado, pero se ve derrumbado desde su persona porque ya no hay quien la visite. Ahora, entramos a un tema muy complejo porque si la mujer delinquió por cualquier circunstancia y es abandonada por el marido y por la familia, ¿quién va a atender a los hijos? Tenemos un problema en el país muy grave de qué pasa con esos hijos de madres en reclusión. Hace muchos años, aquí en Coahuila, en el centro penitenciario de Torreón, el padre Manuelito constituyó un albergue para hijos de internos, porque no solamente es que la persona, te digo, ya está ahí, tenemos que voltear a ver los ojos como sociedad, el por qué no está funcionando en primera las cárceles, por qué no funcionan, y no funcionan porque está probado que dicen las estadísticas que la reincidencia anda en un promedio del 8%, dicen los teóricos que se han dedicado a estudiar las cifras negras del crimen, andamos por arriba del 30%, arriba del 30% de la reincidencia. Eso es un porcentaje muy alto. ¿Y por qué se da ese proceso de reincidencia? Pues porque no hay una verdadera readaptación, no hay una adecuada readaptación. Y eso implica toda la familia, todo el entorno familiar, porque digo, ese abandono que hay de hijos, ellos pues se exponen o quedan como material expuesto para la criminalidad. O sea, ahí está bien canijo. Yo sí quisiera aprovechar, preguntarte, licenciada, precisamente, ¿cómo impacta en las familias el hecho de tener un preso en la familia, sea mujer o sea hombre? ¿Cómo impacta eso? Justamente ese punto iba a tocar ahorita por lo que comentaba, porque es algo que el estigma social no es únicamente para la persona que está privada de la libertad, sino también se ven afectados, vienen siendo como víctimas secundarias o víctimas indirectas toda su familia, los hijos, la pareja, padres o las personas que son cercanas. ¿Por qué? Porque ya no es solamente de que cuando yo salga y recupere mi libertad, ¿qué voy a hacer? Bueno, para empezar, el trabajo, ¿no? Es decir, ¿puedo conseguir o no puedo conseguir trabajo? Existe cierta discriminación a la hora de conseguir un trabajo porque pues tienes ahora sí que aceptar o conformarte con los que te acepten teniendo antecedentes penales, porque en todos los trabajos te piden que no tengas antecedentes penales, ¿sí? Pero eso ¿cómo influencia a la familia? Cuando los niños llegan a la escuela, mira, su papá está en la cárcel. Mira, su mamá está en la cárcel. O no te juntes con él. Porque a lo mejor decimos, ay, pero qué feos. Pero pues siendo sinceros, si lo ves desde tu punto de vista, dejaríamos que nuestros hijos se junten o vayan de visita a la casa de una persona que estuvo presa o que estuvo dentro de uno de estos centros. La mayoría de las personas te van a decir que no, ¿sí? Entonces, se ve este estigma dentro de las familias, en las mujeres, por poner un ejemplo. Si mi esposo está dentro de una prisión, pues yo tengo que hacerme cargo de todos los gastos. Yo tengo que cubrir todo lo que él cubría económicamente hablando, incluso físicamente, el cuidado de los hijos, el decir, bueno, los llevo a la escuela, hago esto, pero aparte tengo que estar al pendiente de la persona que está dentro, ¿sí? Entonces, también
tienen una sobrecarga emocional, mental, comienzan con estos trastornos de ansiedad, de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? O incluso de decir, bueno, ¿sabes qué? Pues me alejo. O sea, no puedo con esta situación, es demasiado para mí, me sobrepasa, nos vemos. O sea, yo ya no continúo una relación. Entonces, ¿qué pasa con la persona que está dentro? Decir, bueno, no tengo el apoyo, sí lo tengo, ya me dejó solo. Sí hay sucede en muchas ocasiones que cuando tienen niños pequeños prefieren no decirle a los niños y al inicio comienzan con esta parte de decir, oye, ¿mi papá dónde está? Está trabajando. Sí, Salió de viaje, está ocupado, o no, ahorita no va a venir. Pero también es algo que no pueden mantener por mucho tiempo porque tarde o temprano el niño se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, al encontrar esta parte en la que no se les está diciendo a los hijos la verdad, se crea ahí una ruptura en el vínculo afectivo, en la confianza hacia los padres, en decir, bueno, también se ve afectada la presencia paterna o materna con el menor que pues se queda en casa, ¿no? El decir, pues yo diariamente convivo con mi papá, pero ya no puedo porque está dentro. O sea, ya no tengo ese ejemplo a seguir. Entonces, desde este lado se ve toda esta afectación. Muy bien. Doctor, una pregunta respecto de la diferencia que existen ahorita en los penales públicos y privados. Ahorita me mencionabas de las condiciones en que pues, prevalecen pues dentro de los reclusorios privados. ¿Por qué unos sí y otros no? Mira, el tema de las prisiones federales, que la gran mayoría son concesionadas o son arrendadas, es un modelo que se trajo a México hace aproximadamente 15 años, 20 años. Es un modelo que se replicó del modelo chileno. De hecho, es un modelo que surgió en Sudamérica, en Chile. Lo replicaron por allá del 2010 acá en México, y tiene que ver con esa parte precisamente de cubrir los aspectos de la reinserción, o sea, que sean espacios dignos, que se cubra con toda la parte de la normativa internacional, las reglas Mandela, la propia Constitución. Entonces, las prisiones federales tienen un contexto interesante porque tienen escuelas, tienen talleres, tienen hospitales, tienen condiciones bajo las cuales debe de ser llevado un proceso de readaptación. Entonces, eso permite que haya un mayor control, que haya un mayor beneficio en cuanto al proceso de reinserción. En el tema de los privados, pero estamos hablando que solamente tenemos 8 en el país, solamente hay 8 centros penitenciarios federales concesionados o privados que brindan el servicio al sistema penitenciario federal. Pero luego brincamos a la parte de los penales estatales, que es donde tenemos el grueso del problema. De cerca de los más de 200,000 internos que hay internos en el país, aproximadamente 200,000, 290,000 están en los estados. Estamos hablando que hay más de 200 cárceles estatales, las cuales albergan a 190,000 personas privadas de la libertad. Y cárceles, como te decía hace un momento, son prisiones que tenemos espacios que fueron construidos como cárceles municipales, que fueron construidas sin la estructura de una verdadera prisión, sino que fueron construidos única y exclusivamente para separar al sujeto que cometía un delito y ponerlo ahí, tenerlo separado de la sociedad. Volvemos y cometemos los errores o regresamos a los orígenes de la cárcel. Las tomamos única y exclusivamente como cuevas, o sea, son mazmorras, son lugares inhóspitos. Hay centros penitenciarios que no tienen una cancha deportiva, hay centros penitenciarios que no tienen hospitales o por lo menos un área de atención médica, hay centros penitenciarios que no tienen áreas escolares. Entonces, ¿cómo podemos brindar un proceso de reinserción social si no tenemos las condiciones mínimas para brindarlas? Y ahí entra la otra parte, la parte humana. Imagínate tú, tenemos una prisión
en promedio, 1,200, 1,500 de las cárceles que llamamos grandes en los estados. 1,500. Para esos 1,500 privados de la libertad, internos o reos, tenemos un médico. Cuando bien les va, porque hay centros penitenciarios que ni un médico tienen. Cuando bien les va, tienen un enfermero. Cuando bien les va, tienen un profesor. Cuando bien les va, tienen un psicólogo. Cuando bien les va, tienen un trabajador social. Y cuando bien les va, tienen un director deportivo o un maestro de educación física. Y párale de contar. Sí entendemos que 6 personas para atender a 1,200, pues obviamente es... Y así están el 90, 80% de las cárceles en México. Me gustaría que nos platicaras de nueva cuenta lo que platicamos fuera de cámara respecto de la inversión que se hace en los penales federales o privados en relación a las cárceles estatales. Bueno, es que desde el simple hecho de la infraestructura, el tema de la accesibilidad a los programas, a la alimentación, una alimentación para un privado de la libertad que está en un centro penitenciario federal, pues cubre los requisitos que marca la normatividad, ¿no? De darles ciertas características, debe llevar la dieta, deben de tener diferentes tipos de dieta por cuestiones de salud, por cuestiones que ordenan las propias autoridades judiciales. Entonces, porque son poquitos, o sea, estamos hablando de 8 centros penitenciarios, pero los otros 200... Cada uno más o menos, ¿cuánto tiene de promedio en población? De los centros federales andan en promedio alrededor de 2,000 cada centro, pero tiene la capacidad para 2,500, o sea, no están de ninguna manera sobrepobladas. A diferencia de los centros penitenciarios estatales, acá puedes darles de comer a tu población porque ya hay un plan de trabajo, ya hay un plan que se va estableciendo y que se va trabajando y que por eso surgieron este tipo de centros penitenciarios. Pero luego brincamos a los centros penitenciarios estatales, donde en algunos estados no se paga más de 50 pesos por día por interno para las 3 comidas. Entonces imagínate, divides 50 pesos entre 3 comidas, son poquito más de 16 pesos, ¿no? O sea, ¿qué te alcanza? Pues una gordita te cuesta en la calle 20 pesos o 15 pesos, entonces sería una gordita lo que pudieras comer. Y entonces, desde ahí empieza el grave problema, porque si no los tienes bien alimentados, si no les tienes educación, si no les tienes... Hay centros penitenciarios que no tienen ni un balón. Entonces imagínate tenerlos sin ninguna actividad, que por cierto, es obligatorio que tiene que haber un plan de actividades. Entonces, pero si no se los brindamos, entonces eso es lo que la sociedad debe de entender, que las cárceles no es el último eslabón de la justicia, es el eslabón más complejo de la justicia, porque si bien es cierto, ¿cuántos policías requerimos para detener a un ladrón de vehículo? 5 policías, ¿no? Entonces, súmate en una cárcel que tenemos 1,500, ¿cuántos custodios debemos de tener para cuidar a esos? Porque los 5 policías pues ya van y me lo encierran, pero ¿y luego quién los cuida? Si te digo que tenemos 6 personas técnicas para atenderlos, y tenemos casos en estados que para cuidar a 1,200 no llegan ni a 200 custodios, ¿eh? Entonces no hay abogados, no hay psicólogos, no hay criminólogos, no hay profesores, no hay médicos. Entonces lo que estamos convirtiendo en las cárceles nada más son como lugares de reclusión, de tenerlos ahí encerrados. Nada más es un encierro. No cubre los principios de la reinserción en una cárcel. Una pregunta, doctor. El hecho de invertir en centros penitenciarios privados, ¿va enfocado más bien a obtener alguna ganancia económica o realmente va y repercute en la justicia? Es que es una parte que a fin de cuentas
Para lo único que sirve eso es para poder establecer un proceso de financiamiento. Construir una cárcel es como construir cualquier edificio de gobierno. Cuesta mucho dinero. Cuesta muchísimo dinero construir una prisión, y entonces el hacerlo de la manera de la participación privada, pues ha funcionado, porque ha funcionado en Chile, ha funcionado en Estados Unidos, ha funcionado en otros países, y algunos otros países están queriendo replicar el modelo mexicano. ¿Funciona? Claro que sí funciona. El tema es que esa inversión debe de serse reflejada, no nada más en construir cárceles, porque si tú construyes una cárcel, dijeron los filósofos tigres del norte, aunque la jaula sea de oro no deja de ser prisión, ¿no? Entonces puede ser la mejor cárcel, la cárcel más bonita que tú puedas ver, pero si no tienes personal capacitado, si no tienes personal técnico, si no tienes personal que realmente esté comprometido con el proceso de reinserción, pues la verdad es que no va a funcionar, por muy bonita cárcel que sea, ya sea privada o ya sea pública. O sea, si no hay personal, no vamos a poder cubrir el proceso de reinserción. Claro. Estamos hablando de que, imagínate, son una prisión para 2.500 internos, pero si no tenemos el personal penitenciario adecuado para cubrir una prisión de 2.500 internos, por lo menos necesitas alrededor de 500 elementos de seguridad. Por lo menos requieres 3 médicos, uno para en la mañana, uno para en la tarde, uno para en la noche y otro para los fines de semana. Vas a requerir 10 profesores, vas a requerir 10 médicos, vas a requerir todo el staff técnico. Pero ¿sabes qué ocurre? Que en México se da otro proceso muy triste y muy catastrófico. Los puestos son temporales, no hay una carrera penitenciaria. Entonces, pues no hay una especialización en esos temas. Entonces, desde la creación de la Ley Nacional de Ejecución en el 2016, se estableció que cada estado debe de tener su comisión intersecretarial. La comisión intersecretarial debe de ser presidida por la Secretaría de Gobierno, debe ser presidida por el secretario, debe ser integrada por la Secretaría de Desarrollo Social, del Trabajo, de Educación, de Salud. ¿Para qué? Porque el artículo 7 de la Ley Nacional de Ejecución establece una corresponsabilidad. O sea, antes el sistema penitenciario estaba completamente abandonado, pero hoy ya no. Hoy es corresponsabilidad, y la misma Ley Nacional de Ejecución, en el artículo 7, dice que las autoridades y las secretarías deben de ser corresponsables, algo que se ha abandonado en México. Aquí, por ejemplo, la Secretaría del Trabajo debería de tener una dirección de trabajo penitenciario o de industria penitenciaria que regule todo ese proceso de capacitación para los penales. La Secretaría de Salud en cada estado y en la federación debería de tener un área especial para atención a personas privadas de la libertad. La Secretaría de Educación debería de tener un área específica, y así cada una de ellas. Entonces, hay una corresponsabilidad de las secretarías. Pero no la hay ni siquiera para las empresas normales. No, por supuesto, imagínate. Entonces ese es un grave problema. Por eso luego se queja todo el mundo de las cárceles, y las cárceles son lo peor y las cárceles no funcionan. Pues sí, no funcionan porque no hay quien voltee a ver a las cárceles. Y era lo que quería comentar ahorita. Si vemos cómo está estructurado, por lo que nos comenta el doctor, en un centro federal que a lo mejor cuenta con todas las áreas, muy probablemente tienen un índice menor de reincidencia al momento de salir. ¿Por qué? Porque ya los están capacitando, porque tienen acceso a la educación, porque tienen acceso a la salud, ¿sí? Eso le ayuda a la persona a cumplir el cometido de estos centros, ¿no? La readaptación y reinserción dentro de la sociedad. Decir, ok, yo ya entendí, a final de cuentas yo llegué aquí porque sucedió esto, cometí a lo mejor un delito, entonces tengo que pagar de cierta manera por ese delito, ¿sí? Tengo que corregir esa conducta para no volver a repetirla. Entonces, al tener esta estructura, sí podemos hacerlo, pero volteamos a ver la otra parte y dices, es imposible, ¿sí? Es muy complicado. Un porcentaje muy bajo de personas van a cumplir con esas características, y va a ser más por un aspecto interpersonal que por el entorno en el que cumple su sentencia.
Y en este punto realmente terminan saliendo únicamente por eso, porque ya cumplieron con su tiempo. Y a la hora de salir salen como peces afuera del agua. Decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué es lo que sigue? No encajo, no tengo cómo conseguir trabajo, no tengo cómo suplir las necesidades de mi familia. Vuelvo a delinquir. Ahora, te voy a decir algo que creo que no le va a gustar mucho a los legisladores y a los señores juzgadores. El tema en el país de la penalidad o de las penas es algo que no se ha vinculado con ese proceso de reinserción y que lo vemos más como algo mediático, como algo político y no tanto como lo que está afectando en el sistema penitenciario o en el sistema de ejecución de penas. Estamos legislando cada vez más penas más altas y la famosa acumulación de penas. Y ahí está el caso, uno de los más típicos, Juana Barraza, la Mataviejitas, el día que la sentenciaron, que le dieron 980 años de prisión, algo así, y que se burló delante del juez. Ahí está el video, yo nomás digo lo que vi. No está inventado. Y se burló y le dijo, pues si me garantizan que voy a vivir 980 años, les firmo. O sea, ¿a qué voy? Imagínate como ella hay cientos de miles de personas privadas de la libertad en el país y en las cárceles de México. Imagínate una persona que tiene una sentencia de 50 años, de 70 años, de 100 años, de 200 años, de 1000 años, porque hay absurdos que tenemos gente sentenciada por más de 2000 años, que pues, ¿quién va a vivir 2000 años? No, o sea, ya esos son absurdos. O sea, si el promedio de vida del ser humano, de los mexicanos, es 75 años los hombres y 80 las mujeres por ahí, y el promedio de ingreso a una prisión es los 25 años, una prisión de más de 50 años ya no funciona, y eso hace que también se contamine la ejecución de las penas, porque nos podrá decir aquí la licenciada, imagínate, te sentencian a 70, 100 años de prisión, ya vas a llegar a la cárcel, así tengas maestros, así tengas atención médica, así tengas deporte o lo que tengas, o lo que se te dé, pues ya sé si para qué, si ya voy a salir de aquí muerto. Es una pena de muerte administrativa. Una sentencia de más de 50 años en México se convierte automáticamente en una pena de muerte administrativa, porque ese sujeto ya va a salir con los pies por delante. Ya va a salir ya no le interesa. Y entonces nos quejamos de que hay extorsiones desde adentro de las cárceles, desde que adentro de las cárceles se gestan muchos delitos. Sí, claro, pero pues esa persona ya ¿qué pierde? O sea, ya ¿cuál va a ser su castigo? Que le sumen otros 100 años, pues se los echa. O sea, si ya tengo 100, métale otros 100, pues al cabo ya aquí me voy a quedar. Y entonces por eso se crean bandas, se crean grupos que están generando más delitos al exterior. Pero te digo, si una cárcel no está controlada, nada más que ahí sí debería de intervenir la parte de la legislación, la parte del Poder Judicial, en cuanto a para qué poner penas más allá de lo que tienes como expectativa de vida. Pierde el propósito, totalmente. El punto es una reinserción social. Al tener una pena más larga que tu tiempo promedio de vida, dices, pues ya para qué, si ya no voy a salir, ¿qué caso tiene que me prepare para la reinserción? ¿No? Me llamó mucho la atención la muerte administrativa que dices. La pena de muerte administrativa sí. Es literal. O sea, imagínate, sentencian a esta señora Juanita Barraza, la Mataviejitas, 900 y tantos años de prisión. Ya si se porta bien, si se porta bien, si se porta mal, la señora ya, o sea, para ella la mataron, le aplicaron la pena de muerte el día que le dictaron la sentencia. Y no hubo necesidad de silla eléctrica, ni de la inyección letal, ni de la soga, ni de nada. Volvemos a lo mismo, lo que decíamos, te castran emocional y mentalmente, ¿no? Por supuesto, te aniquila. O sea, no hay ese propósito de reinserción, no hay ese propósito de... Yo, una pregunta, licenciada. Ahorita si algún familiar, alguna mamá, algún padre, algún hermano estuviera viendo nuestro programa y tuviera una persona, un ser querido en prisión, ¿qué mensaje le darías? Ok. El mensaje sería inicialmente que sigue siendo una persona, ¿sí? No hay que perder de vista esta parte. El punto de estos centros o de las cárceles o de los reclusorios es buscar que ellos tengan
un cambio dentro de su conducta. Para esto es muy importante que cuenten con una red de apoyo que esté al pendiente de sus necesidades, tanto físicas como emocionales. Entonces, el contar con seres amados, con seres queridos, a ellos les ayuda muchísimo en todo este proceso. En México, a partir de la creación de la Ley Nacional de Ejecución en el 2016, tuve la fortuna de participar en la elaboración de ella como parte del sistema penitenciario en la mesa de trabajo para la elaboración. Se estableció la constitución de los servicios pospenales, es decir, una área que deben de tener todos los estados para que al momento de que esa persona salga de su proceso de sentencia, que termine su condena, se le dé un seguimiento, pero un seguimiento nomás de a dónde vas o qué estás haciendo, no, sino que se le oriente para llevarlo a la dirección del trabajo, que se le oriente de manera psicológica, y no solo a él, a su familia. El problema es ese. ¿Qué pasa cuando hay un suicidio? Un suicidio te contamina todo el entorno. Lo mismo pasa con una persona privada de la libertad. Contamina todo el entorno y entonces, como bien lo decía la licenciada, se tiene que dar un acompañamiento. Y este acompañamiento debe ser de la reclusión y posterior a la reclusión. O sea, hay que darle seguimiento, porque ¿cómo van a quedar? Llevarlo de la mano. Claro, decíamos ahorita, los niños, la esposa, los papás, ¿cómo van a seguir ese proceso de ese bullying que se les va a generar, el estigma social de, el hijo del preso, el hijo del exconvicto, es que su papá fue reo? ¿Cómo hay que darle atención psicológica? Porque no los puedes dejar ahí abandonados, porque luego se te revierte esa situación y se te convierten en criminales en potencia. Es que normalmente nosotros nos fijamos en el reo o en el culpable, pero no vemos lo que hay detrás de ello, lo que, como bien decías tú, el círculo primario que se llega a afectar con esa conducta, con esa condena, con el hecho de que esté en prisión, todo lo que se genera en torno a ello, ¿verdad? No lo vemos, la sociedad no lo vemos realmente, nada más nos fijamos en la persona que ha sido condenada, pero los daños ahí están, psicológicos y muy fuertes, ¿no? Sí, son daños muy, muy, muy difíciles, porque es daño psicológico, daño emocional, daño económico, porque si es el papá se va el proveedor, si la mamá es la proveedora y la recluyen se va el proveedor, y entonces se quedan a la deriva esos, sobre todo los niños. Yo pienso que los hijos, sobre todo los niños, sí, yo pienso que los hijos, y estamos hablando de 18 años hacia abajo, o sea, porque, y es una etapa muy difícil. Imagínate los hijos adolescentes de las personas en reclusión. Si estamos hablando de más de 200,000, estamos hablando de casi 100,000 niños que son hijos de esas personas que están ahorita en reclusión. 100,000 niños en el país. Fíjate. Entonces, es una y sin apoyo psicológico. Ni psicológico, ni emocional, ni moral. Y en esta parte vemos afectado principalmente el vínculo, ¿no? El vínculo paterno, el padre-hijo, de decir, ok, en la infancia o en el desarrollo de esos primeros 18 años, pues tu padre es la figura, el ejemplo a seguir, y al no tener esa convivencia, o sea, se pierde completamente vínculo, sí, o sea, el vínculo, pero la convivencia, el aprendo de ti, el estoy al pendiente, el estar en fechas importantes. O sea, viene también esa afectación. Aparte de la estigmatización social, viene la afectación emocional por sentir el abandono de que mi papá ya no está, ya no viene, ya no cuento con él, no puedo confiarle, no puedo platicarle en la adolescencia, ¿no? Cuando empiezan con las saliditas, con la novia, ¿a quién le pido consejo si no está? Así es. Y empiezan los aspectos de rebeldía, empiezan los aspectos de que ese muchachito se puede convertir o sea, es un criminal en potencia. No es que sea un criminal, se convierte en un criminal en potencia. O sea, es una mechita tan corta la que él tiene para poder explotar como criminal, precisamente por este abandono. Rebeldía, resentimiento. El resentimiento social, por supuesto. Sí. Y esta parte también se ve detonada porque al no ver a papá, porque siempre estoy con mamá, mamá es la que tiene que poner disciplina, ¿sí? Y al momento de que veo a papá, oye, fíjate que quiero esto, necesito esto, sí puedes, sí hazlo. Entonces se contraponen la autoridad de ambos padres, y esto crea mayor rebeldía en el hijo y crea un sentimiento
de recelo o de enojo o de rechazo hacia alguno de los padres. Así ¿sí? es. Generalmente es pues para el padre que está fuera y que es el que tiene que estar al pendiente de cubrir todas las necesidades. Doctor, en tu experiencia y conocimiento de los reclusorios a nivel nacional, ¿qué tres aspectos que tú consideres que deberían de ser implementados y que no se han hecho, sobre todo en materia estatal? ¿Cuáles son esos 3 puntos que tú consideras que son medulares y que tienen que ser atendidos? El primero tiene que ser el reconocimiento del personal penitenciario. Indudablemente tiene que construirse, elaborarse y establecerse ya un servicio profesional de carrera penitenciario. Para que haya verdaderos penitenciaristas de carrera, debe de invertirse en infraestructura. Tenemos penales de más de 50 años que ya son obsoletos, que ya no funcionan. Y tenemos que invertirle en el capital humano, es decir, dar ese seguimiento. Necesitamos que la sociedad entienda que por cada persona que está privada de la libertad, que llevamos más de 200,000 ahorita son los que están recluidos en el país, estamos hablando de que eso genera una gran área de oportunidad para poder disminuir la criminalidad en el país. Si tenemos cárceles seguras, con buena infraestructura, con tecnología, bien administrados, si tenemos personal capacitado, personal que realmente brinde sus procesos, y si tenemos un acompañamiento posterior a la reclusión, y yo agregaría uno más a los 3 que me pediste, que los legisladores también piensen y los juzgadores que mayores penas no inhiben el delito. Y la prueba está en que tenemos cárceles sobrepobladas. Si realmente hubiese funcionado el endurecimiento de las penas como inhibición del delito, pues ahorita no tuviéramos ninguno. Entonces ese no es el camino no es el endurecimiento de las penas. Yo creo que esos 4 elementos son los principales: capacitar al personal penitenciario, invertir en infraestructura, dar un seguimiento postpenitenciario y eliminar el endurecimiento de las penas. ¿Por qué consideras que estos puntos no se llevan a cabo? Pues por desconocimiento. La realidad es que una es el desconocimiento del tema. ¿O es falta de voluntad de querer invertir? Decían los romanos, ¿para qué invertir en un caballo muerto, no? Indudablemente piensan que es una mala inversión, pero yo les puedo garantizar que sí funciona, sí funciona la reinserción, sí hay manera de reinsertarlos siempre y cuando haya voluntad política y económica. Esa es una pregunta que yo te quiero hacer. O sea, ¿qué beneficio obtiene el Estado, la sociedad, con invertirle en mejores cárceles en el Estado? Cuando tú tienes mejores cárceles, disminuyen los índices delictivos. Cuando disminuyen los índices delictivos, aumentan las posibilidades de inversión de las empresas. Las empresas siempre se van a ir a establecer a lugares seguros, a lugares donde no hay tanta criminalidad. Entonces, si tú tienes una empresa, tú vas a buscar un lugar donde no haya tanta criminalidad. Pero si tienes cárceles seguras, entonces eso va a hacer que se aumenten las posibilidades. Es una inversión para los estados, las cárceles, que no la están viendo. Mira, te voy a platicar rápidamente un caso de éxito en Coahuila. Cuando hace 2 administraciones se empezó a invertirle en los penales y le invirtieron cerca de, recuerdo en aquella época, cerca de 15 millones, 20 millones de pesos al centro de internamiento para adolescentes en Saltillo. Se remodeló y se hicieron muchas mejoras y fue una inversión económica. Y hace un par de meses llevé mi carro al autolavado y el chico que me atendió, que por cierto es algo que me emociona bastante, me dice: doctor, ¿no se acuerda de mí? Le dije: hijo, la verdad es que ando en muchos lados, no, dime dónde. Y me dice: yo estuve en el centro de adolescentes en Saltillo. Dijo: y quiero darle las gracias porque mire, ya estoy trabajando. Estoy ahorita aquí y me siento muy bien. Ya tengo una esposa, estoy viviendo aquí atrás y estoy agradecido que tengo trabajo. Ese muchacho
ya pagó esa inversión que se había hecho años atrás en el centro de adolescentes. Y como él salieron otros, hubo otro que escribió un libro y ganó un concurso de la Universidad Autónoma de Coahuila. Entonces, sí hay manera y sí hay beneficio. Si tú le inviertes a una cárcel, esa cárcel te va a ayudar en que el municipio o el estado esté seguro, y entonces eso va a permitir que haya mayor inversión industrial. ¿Qué tipo de apoyo psicológico debe de tener un recluso? Yo creo que se debe de comenzar con contención emocional, porque es un impacto muy grande el ser privado de tu libertad, por el motivo que haya sido. Entonces, ese cambio de tener libertad, de estar con mi familia, ser libre de ir a donde yo quiera, y de un momento a otro ya no poder hacerlo y estar confinado a ese espacio tan pequeño, afecta en todos los sentidos. Entonces, ese sería el primer punto. Posteriormente, yo creo que también es muy importante que se cuente con los programas, como comentaba el doctor casi al inicio, ¿no? ¿Por qué? Porque al tener ocupada la mente y al tener ocupado el cuerpo en alguna actividad, en aprender algo nuevo, en aprender un oficio, dejas de estar pensando en otras cuestiones que no son productivas. Dejas de inclinarte hacia el delito y te inclinas hacia ser una persona funcional para esta parte. Entonces yo creo que la terapia ocupacional en esta parte sería muy importante también. Yo creo que también el apoyo, como decía, a familiares para que sean la red de estas personas y coadyuven a el mejoramiento de la autoestima, de la socialización. Es decir, ya no tengo tanto tiempo para convivir o para pensar en otras cosas como son en estos aspectos positivos. Tú como psicóloga, ¿qué acciones implementarías en un reclusorio? Yo creo que sería importante como comentaba, ¿no? El personal. O sea, no hay una atención psicológica dentro de los reclusorios, y si hay es mínima. O sea, si fuera una o dos personas, pues no pueden darle atención a tantas personas que están recluidas, ¿sí? Entonces sería la capacitación de personas que estén enfocadas en este aspecto, ¿sí? O sea, se pudiera hablar de una atención integral, tanto al reo como a los familiares, ¿no? Claro. Exactamente eso es. Eso es, justo iba a pedirte la intervención. Si tenemos personal capacitado y si tenemos personas privadas de la libertad capacitadas, vamos a hacer ese match con la sociedad y vamos a tener personas que van a ser útiles a la sociedad. Imagínate, nada más imagínense algo que yo he visualizado, he soñado y espero que se cumpla. Si las personas que tenemos privadas de la libertad dejan de hacer cintos piteados, dejan de hacer cuadritos, dejan de hacer artesanías, que no está mal, y hay algunos que son realmente unos artistas. Pero imagínate tú que establezcamos que en cada centro penitenciario capacitemos técnicamente a través de CECATIS, CONALEP, todas esas escuelas técnicas, que los capacitemos en plomería, en herrería, en electricidad, en pintura, en todos los oficios, hacerlos expertos en un oficio. Y imaginemos por un momento que los que ya van a salir, que les faltan 6 meses o un año para obtener su libertad, los saquemos y los llevemos a las escuelas de los ejidos, de las colonias, a los parques, a las plazas públicas, y ya con ese oficio que aprendieron adentro, nos rehabilitan las escuelas. ¿No va a ganar la sociedad? Claro. ¿No va a ganar el gobierno? Si nosotros ponemos maquilas al interior, maquilas de ropa al interior de las cárceles y los capacitamos en costura y fabricamos los uniformes para los niños de escasos recursos de los ejidos o de las colonias populares, hechos por los reos, hechos por las personas privadas de la libertad. O sea, imaginemos que eso es lo que debe de ser. Y por ejemplo, o sea, esa qué parte... interesante que los tengamos ya capacitados como técnicos y nos llevemos una cuadrilla de 50 personas que ya van a salir y me las llevo a escuela de Ejido 6 de octubre y ahora sí, rehabilítenme la escuela y te la dejo bien pintadita, sí, bien arreglada, con foquitos, con los jardines, o me los llevo a los parques y los parques van a estar bien bonitos, arreglados, y lo están haciendo personas que están por obtener su libertad.
Eso es lo que debemos de aspirar a que así sean las cárceles. Sí, Y Lindsay. esa parte influiría positivamente en la autoestima de estas personas. ¿Por qué? Porque se sienten útiles, se sienten de provecho. Entonces yo me siento motivado que saliendo de aquí puedo continuar con esta labor. Ahora, no es nuevo, ¿eh? Esto lo vi yo en las cárceles de Roma. Hace unos cuantos años que estuve visitando las cárceles de Roma. Ese proyecto que se llama Mi Rescato Per, no sé italiano, pero bueno, así le llamaban allá, que es rescate de personas de los privados de la libertad, y a los que ya tienen un periodo corto para obtener la libertad se los llevaban, y nos llevaron las autoridades penitenciarias de Italia, de Roma, a ver una cuadrilla que estaba limpiando y arreglando el parque de ahí de la ciudad de Roma, enfrente de la Museo Nacional, y vieras qué bonito es que pasaba la gente, los ciudadanos de ahí de Roma, y ya los identificaban, porque iban identificados con un chaleco de trabajo y con su uniforme verde de que utilizan en prisión, y entonces pasaba la gente y les llevaba una torta, les llevaba un refresco, Los les llevaba apoyaba una agüita, también. porque a la gente le daba gusto ver que esas personas que ya iban a salir Estaban haciendo algo positivo estaban por haciendo sociedad. algo positivo por la sociedad. Muy bien. Entonces es algo que debemos de hacer en México, Chihuahua. Una pregunta. ¿Qué puede hacer la sociedad civil o los ciudadanos para modificar esta situación? Pues indudablemente confiar y confiar en que no todos los que están ahí son casos perdidos, porque la gente así lo piensa y dice, no, es que ya no tienen compostura. No, sí tienen, se los garantizo que sí tienen la posibilidad de reingresar a la sociedad de una manera productiva. Muy bien. Así hay manera. Por último, Lindsay, un mensaje que les quiera mandar a nuestro auditorio. Que es un tema muy complejo, es un tema muy interesante y también es nuestra tarea involucrarnos dentro de todo esto, porque estas personas a final de cuentas siguen siendo parte de nuestra sociedad. Yo la verdad lo único que quisiera es que en México existiera un servicio profesional de carrera. Hay muchísimos abogados, psicólogos, médicos, trabajadores sociales que trabajan en las cárceles y que requieren tener mucho personal de seguridad, que son muy buenos y que requieren tener estabilidad emocional y laboral, y eso se va a dar a partir de un servicio profesional de carrera. Yo al personal penitenciario la verdad le reconozco su labor, porque ellos trabajan 24 horas los 7 días al año, los 365 días del año. Un personal penitenciario, no hay Navidad, no hay Día del Padre, no hay Día de la Madre, no hay que ya nació tu hijo. Muchos de ellos se han perdido de todo eso, de los nacimientos de sus hijos. Entonces, el personal penitenciario hay que poner atención en él, y a las personas privadas de la libertad hay que darles más herramientas para que puedan salir de manera productiva, y no es otra cosa más que enseñándoles un oficio o una profesión. Muy bien. Pues nada más que nada agradecerles a ambos, doctor, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. La verdad me siento muy emocionado, gracias por compartir sus conocimientos, sus experiencias, doctor. Gracias. Usted tiene una amplia trayectoria, es muy reconocido a nivel nacional, y da gusto que laguneros como usted nos estén poniendo muy en alto la laguna. Gracias, licenciada, y gracias a todos ustedes que nos acompañaron. Damos las gracias de nueva cuenta a nuestros amigos del Hotel Nube por las facilidades que nos dan para llevar a cabo su programa, a nuestros amigos de Digitalizarte, los expertos en audio y video. Gracias, y nos vemos en el próximo programa. Si les gustó y quieren que hagamos otro programa para dar continuidad a este tema, háganoslo saber a través de las redes sociales y estaremos al pendiente. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast.